Señor Quiroga, tiene. Sí, usted ha citado 3 puntos que son muy importantes de manera concreta. En el tema de la ejecución extrajudicial, después de un proceso muy largo de casi 15 años, en el caso Chavín de Huántar, la Corte Interamericana determinó que a los comandos Chavín de Huántar no les correspondía la responsabilidad por la ejecución extrajudicial que acusaba un funcionario diplomático de la embajada japonesa y que supuestamente se habría realizado. El procurador del Estado, el señor Azabache, reconoció públicamente que esto había sido estado a cargo de los llamados gallinazos, que fueron funcionarios que ingresaron a la embajada con posterioridad a la retoma de la embajada. ¿Cómo contar esa historia? Es un tema muy difícil, pero es un hecho puntual, y hay obra escrita como esa. Y lo que al final la Corte dijo fue que los comandos se habían de notar estaban exonerados de responsabilidad, pero que el Estado tenía la obligación de continuar la investigación para ver quién había cometido esta aparente ejecución extrajudicial. Eso fue lo que determinó la Corte Interamericana. En segundo lugar, el tema de, antes de entrar al tema del porcentaje, el tema de al terror contra el terror. Bueno, evidentemente ahí usted tiene toda la razón. Evidentemente ahí tiene usted toda la razón, ¿no? Es una expresión que a mí en lo personal me parece un exceso semántico, ¿no? Pero evidentemente también ha habido y se ha reconocido oficialmente que el Estado en algún momento incurrió en excesos en la lucha antisubversiva. Y en cuanto a los porcentajes, también es un tema que requiere una precisión bibliográfica para saber exactamente de dónde aparece esa data, ¿no? Pero que en la historia reciente han habido algunos excesos que han sido sancionados por la Corte Interamericana. Hay sentencias en el caso de la Cantuta, hay sentencias en el caso de Barrios Altos, donde oficialmente se ha dicho que el Estado peruano incurrió en algunos excesos. Eso es verdad. El problema es cómo se traduce eso en la educación. Hay 2 posibilidades, o 3. O se cuenta de esta manera exagerada, o se cuenta de una manera mesurada, o no se dice nada. Pero usted tiene toda la razón de querer investigar específicamente cuáles son los responsables. Y esas responsables son puntuales, no son opinables, son puntuales. Usted acepta o dijo que este era terror contra terror, usted dio la indicación, usted mandó un memorando diciendo que eso se incorporara, y este texto que está acá, responsabilidad de quién fue, de acuerdo al ROF, de acuerdo al manual que existe, de acuerdo a la ley orgánica que rige el sector. Entonces, desde ese punto de vista, hay, digamos, cuestiones puntuales para poder determinar la responsabilidad que usted quiere investigar. Para que responda, señor Daniel Alfaro. Solo un punto como cuestión previa. También devuelvo la magnífica percepción que tengo de nuestra relación cuando fui ministro, usted congresista de la comisión, y el fluido diálogo que siempre hemos tenido. También con la señora Arimborgo hemos tenido un fluido diálogo. En ese sentido, cuando usted menciona en ese pasaje de la entrevista en La República, me gustaría aclarar que cuando digo que no he recibido respuesta después de haberles entregado todos los textos, es simplemente para aclarar que no tenía un pendiente de entrega hasta que salí del cargo, no tenía otra intención más que esa. Con el otro punto me reafirmo en lo que el doctor Quiroga nos está mencionando, ¿no? En los temas opinables y en los temas más funcionales, ¿no? Y disculpa que vuelva a traer esto a colación, pero son órganos especializados en el ministerio los que se encargan de elaboración de estos textos. Estoy seguro que ningún texto es perfecto y que todos van a tener oportunidades de mejora, y eso es lo que deberíamos tener, procesos que nos permitan siempre mejorar los textos para encontrar que algunas cosas objetivas, otras subjetivas, puedan encontrar una forma de narrarse de tal manera que nos permita conciliar y dialogar. En ese sentido, como ministro, saqué una comisión sectorial justamente para elaborar mejores lineamientos y procesos de calidad para la elaboración de estos textos, teniendo en cuenta que el gran reto es en la dotación 2020, donde se tiene que cambiar toda la dotación que tenemos en las escuelas. Esto terminó con una resolución viceministerial que da estos procesos y que permite justamente que estas inquietudes tengan forma de canalizarse, generando valor público, como lo menciona el congresista. En ese sentido, esa es la función que me tocó dar y esa es la función que cumplimos. Ambas resoluciones están publicadas. Tiene la palabra la congresista Gladys Andrade. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al exministro Alfaro, al doctor que la acompaña y a todos los presentes el día de hoy.
Señor Alfaro, ¿podría explicarnos el procedimiento y los responsables de la dicción de textos escolares y verificación del contenido de los mismos a lo largo de la gestión? Para que responda, señor. Buenas tardes, congresista. Sí, dentro de la estructura orgánica del ministerio, los responsables que son elegidos por mi persona bajo resolución ministerial son el viceministro, viceministra de Gestión Pedagógica, el director de Educación Básica Regular, los directores de línea que llegan hasta primaria, inicial y secundaria, y en este caso también la directora de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, que es una unidad ejecutora. En esos 4 casos, que son personas que ya han sido también citadas por la comisión, y ustedes tienen todos los datos de esas personas, han sido personas que yo conocía por su recorrido académico y profesional. No son personas que vienen, digamos, de una improvisación o recién al cargo, sino personas que conocen de estos procesos, y en los cuales también hicimos una verificación de que lo que salía en su currículo efectivamente sea lo correcto al momento de nombrarlas. Y es hasta ahí donde una de las funciones como ministro de Educación tengo, el nombrar a personas competentes para poder realizar las acciones que usted está solicitando. Continúe, comisionada Gladys Andrade. Gracias, Presidenta. ¿Cuáles fueron las acciones y medidas correctivas, procedimientos y control de calidad que implementaron luego que la Comisión de Educación hiciera pública los diversos errores encontrados en los textos escolares? Para que responda. Gracias. Sí, se refiere a lo que nos llamó a la mesa el año pasado por los textos de comprensión lectora de quinto de secundaria. Estos textos se hicieron para poder, son textos complementarios que se hicieron en anteriores gestiones para poder mejorar justamente las habilidades de comprensión lectora de cara a las evaluaciones censales. Estos textos se descubrieron o se evidenciaron sesgos, tanto en el texto como en la guía del docente. A partir de eso, los técnicos del ministerio elaboraron informes en los cuales recomendaron poder retirar los textos de las aulas y reemplazarlos por el texto de antología literaria número 5. Se hizo caso a ese informe técnico y se procedió a hacer ese retiro y ese intercambio. ¿Por qué por antología literaria? Porque era un texto que el estudiante, el educando ya tenía en su poder y que permitía cumplir esa misma función de mejorar comprensión lectora, y terminado ese proceso se mandó todo eso a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para que puedan tomar las medidas correspondientes. Para que continúe, comisionada Gladys Andrade. Gracias, Presidenta. ¿Podría confirmar si el 4 de julio del 2018 la Comisión de Educación le solicitó de manera informativa los nuevos contenidos de los textos escolares del 2019 antes de la producción y distribución de los mismos, teniendo en consideración que la fecha límite para la producción de los mismos era el 15 de julio del 2018? Para que responda. Sí, los textos que se iban a reimprimir no eran todos los textos de la dotación, eran textos que quedaban, que habían poco en almacén, ¿no? Que tenían que restituirse, o textos nuevos, ¿no? Entiendo que la mayor inquietud estaba por los textos nuevos, que eran los que correspondían a desarrollo personal, cívica y ciudadanía. Esos textos, a raíz de las consultas que se hicieron en las mesas en los últimos días de mayo, y a raíz de lo que los especialistas mismos veían como oportuno analizar, demoraron mucho más tiempo del que se indicó en ese momento, julio. Es en la libertad que los especialistas tienen para poder sacar un producto que esté a la altura de los estándares que se pide, que ese proceso se prolongó bastante. Se prolongó incluso hasta finales del año, hasta los últimos meses del año, no le podría decir ahorita la fecha exacta, en lo cual pudieron terminar con esos textos. Por eso fue que cuando se terminó con esos textos es que convocamos a la comisión para poder entregarles ya todos los nuevos textos en CDs, de manera de poder atender los oficios que se enviaron en su momento. Tiene la palabra con Juan Carlos. Señora Presidenta,
Querida Gladys, señor Alfaro, voy a sumar una preguntita adicional a lo que ha dicho muy bien la congresista Andrade. El 3 de abril de 2019, la Corte Suprema declaró infundada la demanda para el enfoque de género. El 3 de abril recién de este año, recuerdo que hicimos una visita y ya los textos, ni bien salió la resolución, creo que no quiero exagerar ni desviarme de los tiempos, pero vimos a la camioneta porque hicimos una visita al UGEL de San Juan de Urigancho, creo que es la número 5, que es la más grande de Lima, y ya los textos estaban ahí. Pregunta, ¿por qué se imprimieron textos con este contenido si aún no estaba decidido el tema? Y esta es una pregunta que se ha hecho en varios foros, ¿no? Y es más, hasta artículos periodísticos se ha dado, algunos se han defendido evidentemente porque tienen, así como se critica a algunos de nosotros que somos conservadores, yo voy a decir al revés. Hay unas personas que son tan liberales, ¿no? Y no estoy burlándome, no, tan liberales, no es que todos somos conservadores, entonces al otro lado están los liberales. Son tan liberales de que, no obstante que hay una acción cautelar, se habla mucho en ese tema de la Junta Nacional de Justicia, y hasta el señor presidente ha intervenido en esto, queremos respetar la independencia de poderes, mas sin embargo, se manda a imprimir libros, no respetando al Poder Judicial. Entonces, pregunto, ¿por qué se dice esto? Gracias, Gladys, gracias, Presidenta. Para que responda. Muchas gracias por la intervención, congresista. Justamente eso es lo que evidenciaba el equipo técnico como justificación de la demora. Ellos estaban analizando cómo redactar estos textos en cumplimiento de la medida cautelar que no eliminaba el enfoque de igualdad de género, sino un extremo del mismo. Y cómo en virtud de ese extremo se podía respetar lo que nos dijo el Poder Judicial en los textos escolares que tienen ya en su poder. Esas fueron una de las razones por las cuales también se hizo una demora pasada de julio, esa culminación, y entiendo que los equipos técnicos incluso tienen evidencia de esta reflexión conjunta que se le estuvieron transmitiendo a través de múltiples informes que estoy seguro pueden compartir con ustedes. Permítame una acotación, la Sí. parte jurídica. Para que responda. Muchas gracias. La pregunta del señor congresista es bien importante, señora Presidenta, porque revela de alguna manera el estatus de la cuestión, ¿no? Frente a una resolución del Ministerio de Educación, independientemente si fue A, B o C, un grupo de ciudadanos con legítimo derecho plantea una acción popular. Una acción popular es el mecanismo de control para dejar sin efecto normas de alcance general de la administración pública. Y en efecto obtienen una medida cautelar de una parte de su pretensión. Esa medida cautelar tuvo eficacia y se cumplió. Y la sentencia de la Corte Superior declara fundada en parte la demanda. Eso significa que la Corte Superior le dice, ustedes tienen razón en parte de lo que han demandado y no tienen razón en otra parte. El tema va en apelación a la Corte Suprema y es un tema tan polémico y tan opinable que en la Corte Suprema se ha resuelto desestimando la demanda pero con una doble discordia. O sea, normalmente intervienen 5 magistrados, intervienen 7 magistrados para poder dirimir por 4-3 este caso. Entonces, eso yo solamente quiero destacar, independientemente del sentido en uno u otro, el sentido de lo que tenía la demanda, perfectamente legítimo, el sentido de la Corte Suprema, que genera cosas juzgadas, que es un tema altamente opinable, ¿no? Donde el Poder Judicial adopta una primera decisión y luego la Corte Suprema la revoca. Y de acuerdo al artículo 82 del Código Procesal, eso es cosa juzgada. Pero eso no quiere decir tampoco que el tema no se pueda discutir o que no se pueda debatir. Lo que quiero significar es que esta acción judicial justamente pone de relieve la alta opinabilidad del tema, si cabe la expresión, la alta discrepancia que hay en la sociedad respecto al tema y la movilización social que genera de un lado y del otro. Los detalles administrativos y técnicos pueden ser dados más adelante, pero sobre eso, pues, ¿qué responsabilidad personal puede haber? O sea, si uno está en la posición A, no puede tener responsabilidad administrativa. Si está en la posición B, tampoco puede tener responsabilidad administrativa. Ambos, los que demandaron y los que contestaron la demanda, tienen perfecto derecho a poner sus discrepancias sobre la mesa del Poder Judicial. Al final se ha resuelto un tema. Tampoco quiere decir eso que el tema esté agotado, o tampoco quiere decir que la discusión no exista, ¿no? Pero eso revela, esta acción judicial revela la gran discusión que hay sobre el tema. Gladys Andrade.
Tiene la Gracias, palabra. presidenta. Sí, solamente quiero mencionarle al exministro Alfaro que las respuestas no se llegaron a dar a la Comisión de Educación. Ya él lo dice que fue por el tiempo que así lo ameritó, pero como hubieron observaciones, presidenta, yo quiero que él nos precise si entonces los libros cumplen con la demanda por la que fue observada en esos momentos. Para que responda. Le pido un poquito más de claridad en la pregunta, perdóname, congresista, no la entendí bien, discúlpeme. Lo que le digo es que la comisión el año pasado, en el 4 de julio, hizo unas observaciones, ¿no? Entonces, precisando que usted se comprometía para enviar los nuevos textos que ya iban a ser mejorados, los mismos que iban a salir imprimidos el 15 de julio. Pero no se llegaron a mandar nada a la comisión. Y yo le digo, lo que le pregunto a ustedes, teniendo ya la observación, los nuevos libros llegaron ya tal cual por lo que se observaron en ese momento, ¿ya estuvieron correctos? Para que responda. Justamente esos libros, en la sesión que estuvimos, todavía no habían terminado de elaborarse, ¿no? Esos libros vienen de incluso gestiones anteriores y estaba en ese mismo proceso que concluyó a finales de año. Por eso es que no se cumplió con la fecha de julio, y fue así por las observaciones que he mencionado con anterioridad, ¿no? Por el cumplimiento con la medida cautelar que tenía el Poder Judicial, porque eran textos complejos de ser elaborados y el equipo técnico necesitaba ese espacio para poder culminarlos. Es a raíz de esa razón que se prolonga la fecha de julio hacia más adelante, y tan pronto se tienen los textos, los pasamos a compartir con la Comisión de Educación en una reunión que sostuvimos el despacho cuando era ministro de Educación. Continúe con esta. Gracias, presidenta. Quisiera preguntarle que, referente a estos mismos textos, ¿cuáles fueron los cambios realizados en la relación a los textos escolares y el currículo escolar por parte del exministro Wexler? Y además quisiera saber si los mismos fueron tomados en consideración por su gestión. Para que responda. En la gestión del ex ministro Idel Wexler se elaboró una propuesta de modificaciones pocas al currículo nacional, no a los textos escolares. Esta modificación tenía que ser vista una vez cerrado el proceso de la Corte Suprema, para poder incluir todos los cambios que se podrían dar en el currículo escolar. La Corte Suprema no emitió una sentencia final hasta después de que yo dejara el cargo, con lo cual no se pudo comenzar la evaluación de los cambios en la currícula nacional. Sin embargo, por deferencia al ministro, trasladamos ese contenido a la Comisión, al Consejo Nacional de Educación, para que también obrara en ellos los cambios que había propuesto. Gracias, presidenta. Señora Alfaro, ¿es cierto que se contrató a la señora Natalia Ceratinia, de nacionalidad argentina, para redactar el tema de conflicto? ¿Cómo se seleccionó a dicha profesional para elaborar el material y cuál fue el monto que se le pagó por su servicio? ¿Quién era el encargado de validar este texto? Para que responda. No tengo la información puntual que usted estaba pidiendo, congresista. Estoy verificando si en la lista de autores está la especialista que usted menciona, Natalia. No la encuentro en este. Entonces no me consta verla. O sea, que ese contrato se haya hecho en el ministerio, con mucho gusto puedo consultar para responderle. Continúe, Congreso. Ya, presidente, entonces viendo que nos va a hacer llegar el ministro, yo voy a continuar. Tenemos información que la señora Silvia Ochoa Rivero fue la psicóloga contratada para redactar el tema de sexualidad y género del mismo, que desató el escándalo que llevó a la interpelación a la actual ministra. Sin embargo, la psicóloga señala
que en el trabajo que ella entregó no se encontraban los links materia del escándalo y que la propuesta que ella presentó no es la que está en el libro. Ella responsabiliza directamente a Ariela Villafana Pinto, Rosana Zurita Silva y María Isabel Curay, las 3 funcionarias del Ministerio de Educación en ese momento. ¿Nos podría decir si tuvo conocimiento de este hecho y qué cargos ocupaban las funcionarias antes mencionadas? Para que responda. No tuve conocimiento, no me consta este hecho. Y de las personas que usted mencionó, el único nombre que conozco es el de María Isabel Curay, que es directora de secundario. Bueno, tenemos otros datos, pero en fin, porque congresista, ¿puedo? Sí, gracias. ¿Conoce usted al señor Andrés Huerta Cárdenas? ¿Qué funciones cumplían dentro del ministerio? Él y Ariela Villafana fueron destituidos por la ministra Flor Pablo por el escándalo de los textos escolares. Para que responda. Solo no conozco a las personas, pero también para aclarar y no ofender a las personas, es que el ministerio tiene más de 1000 colaboradores. Entonces hay un nivel ya de jerarquías y especialidades que un ministro no puede llegar a tener, ¿no? Con el debido respeto a las personas, de hecho, de repente son bastante memorables, pero no las conozco. Continúe. Gracias, presidenta. La ex ministra de Educación, Marilu Martens, en un diario local señaló que respecto de los textos escolares hay responsabilidades de 3 gestiones, refiriéndose a la de ella, a la de usted y a la del señor Wexler. Asimismo indicó la exministra: por supuesto, como ya he dicho, asumo la responsabilidad, pero también quiero pedirle al ministro Alfaro que evalúe retirar este material educativo, ya que no aporta en nada el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Y esto se evidencia porque en la guía de maestros se ha sesgado la respuesta que deben dar los alumnos. Por ejemplo, se plantea como adecuado que el retraso del inicio sexual trae ventajas. Tampoco aporta a lo que el Minedu debe fortalecer hoy en día en el Perú, el enfoque de género. Y lo digo con todas sus letras, género. Fueron las palabras de las declaraciones que dio la exministra. Por eso quiero preguntarle, ¿qué opinión tiene respecto de dichas declaraciones, señor Alfaro? Para que responda. Sí, para poder tener un poco más de certeza habría que consultarle a la ex ministra Marilu Martens sobre la especificación de la recomendación. Sin perjuicio de ello, lo que refería en esa entrevista era a los textos de comprensión lectora de quinto de secundaria, hasta donde tengo entendido, con cargo a que la ministra lo pueda corroborar, ex ministra. Y en ese sentido, tomó camino todo lo que ya le mencioné, ¿no? Un informe técnico por parte de los especialistas que recomendaron retiro de estos libros y el reemplazo por la antología en estas cerca de 1000 escuelas de secundaria. Permítame, presidenta, solo me quedan 2 preguntas, nada más para darle paso, por favor. Ya, gracias. Gracias. Señor Alfaro, usted en la sesión del 4 de julio del 2018 señaló en relación al proceso de elaboración y dotación de materiales que los procesos encontrados eran más logísticos, más no una política con estándares de calidad en el marco del currículo nacional, y que plantearían que vayamos a la construcción de materiales educativos que permitan evidenciar la finalidad del currículo nacional en el material y en el proceso tengamos diferentes controles de calidad que nos aseguren esa finalidad. En ese sentido, señor Alfaro, quisiera preguntarle, ¿usted cree que se cumplió la finalidad que se propusieron? ¿Que estos textos que han sido repartidos con la información que ya conocemos refleja lo planteado en el currículo nacional?
Quisiera ser objetivo respecto a esa respuesta en las funciones que me competen como ministro, y producto de la misma preocupación que compartimos es que hice una resolución ministerial 451 de 2018 en Minedu, que creó una comisión sectorial para la elaboración de los lineamientos de los materiales educativos. Esta comisión produjo una resolución viceministerial 053-2019 este año, que aprobaba los lineamientos para la dotación de materiales educativos, mejorando la política de materiales educativos justamente para la dotación 2020, que es la más grande que vamos a tener. Entonces, ¿quiere decir que sí refleja lo planteado en el currículo nacional, en estos? Eso es lo que quisiera que usted me contestara, Presidenta. Para que responda. Sí, no tengo la posibilidad de responder una pregunta conceptual de esa magnitud. Habría que tener una revisión mucho más profunda de todos los textos. Como bien dice el doctor Quiroga, estamos acá conversando sobre temas funcionales a mi puesto, y es lo que le puedo decir de lo que cumplí durante el proceso de gestión que me tocó. Para que Gracias, termine. Sí, es la última pregunta. Muchas gracias por la paciencia. Señor Alfaro, sobre quién cree usted que recae la responsabilidad de los errores que se han detectado hasta ahora en los libros distribuidos por el Estado? Entiendo que se están haciendo las investigaciones dentro del Ministerio para detectar esas responsabilidades, y sería sobre los autores mismos y los que tendrían la función directa de los textos. Gracias, congresista Andrade. Señor Daniel Alfaro, usted manifestó a la pregunta de la congresista Gladys Andrade cuando él le preguntaba a las personas que han elaborado los textos escolares. Usted manifestó que había tenido especial cuidado para seleccionar a las personas que iban a integrar el equipo de la elaboración. Es lo que usted dijo y está grabado. Y que buscó que tengan el perfil y que tengan la expertise en la elaboración de los textos. Tomando su respuesta, aquí en esta cartilla de Ciencias Sociales, Historia Reciente del Perú, se encuentra la señora Vilma Olga Cayagua Galindo, que ella no es historiadora, ella es especialista en geografía. Entonces, dos preguntas. ¿Cuál es el criterio que usted tuvo para seleccionar el perfil que iba a elaborar y contar la historia de nuestro país, teniendo en cuenta que el libro anterior realizado por la editorial Santillana ha cometido errores? ¿Y cuál fue ese criterio que usted valoró? Entonces, mi pregunta es, si usted eligió a las personas, ¿no? Las designó porque decía que tenía el perfil, entonces usted participó directamente de la elaboración de los libros, al elegir a las personas que supuestamente tenían el perfil para elaborar el texto, como usted lo ha manifestado anteriormente. Muchas gracias por hacer esa acotación, porque me permite también dar luz a lo que se mencionó anteriormente. Lo que yo mencioné es que dentro de las funciones como ministro, a mí me toca designar al viceministro o viceministra, en este caso de gestión institucional, al directora también de educación básica regular, y a los directores de línea de primaria, inicial y secundaria. Hasta ahí llegan mis funciones, y esos son los CVs que yo le comentaba, que han sido contrastados en cuanto a la experiencia que cada una de estas personas contaba para ocupar esos puestos. La persona que usted menciona ha sido contratada por estas personas en el ámbito de la libertad que ellas tienen para poder hacer las contrataciones respectivas. Eso es lo que yo mencioné previamente, y esa es la información puntual. No, yo no participé en la elaboración del texto, ni contraté, ni tuve contacto con la señora que usted menciona. Siguiente pregunta. Hemos tomado conocimiento que la exdirectora general de Educación de Secundaria, la señora María Pilar Viallo, que hasta la salida del ministerio, esto fue el 9 de julio del 2018, solo se habían elaborado propuestas muy incipientes para
para los contenidos de los libros de desarrollo personal, ciudadanía y cívica del nivel secundario. Pero resulta que con fecha 4 de julio del 2018, del mismo año, usted menciona ante esta comisión en una sesión ordinaria, tal como se muestra en el video que le vamos a hacer visualizar, que usted ya tenía listos los machotes de dicha área. ¿Qué puede decir al respecto? Como les comentaba, nosotros ya tenemos en un primer machote